Muy buenos días amigos, ¿cómo están ustedes? Esta hermosa mañana de lunes, Dios nos regala en su gracia una semana nuevecita. Y qué mejor que usted desde ahora pueda ocupar un tiempo, programarse, disponerse para que con toda intención usted logre todos los días leer una porción de la Biblia y tener un tiempo de oración, y esto fortalezca su comunión con Dios. Usted pueda conocer un poco más a Dios, pueda conocerse un poco más a sí mismo, y que podamos al fin y al cabo poder amar a Dios con todo nuestro corazón. Estamos leyendo la última parte del capítulo 7 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Ya ha hablado suficiente sobre el matrimonio y sobre los solteros, y ahora va a dedicar un espacio para hablar principalmente de los solteros. Dice en el versículo 23: para las viudas y las solteras no tengo ninguna orden del Señor, solo les doy mi opinión y pueden confiar en mí gracias al amor con que Dios me ha tratado. Dice particularmente las viudas y las solteras. Bueno, estudiando un poco nos damos cuenta que en ese tiempo un hombre que enviudaba no se decía viudo, simplemente se decía soltero, cuestiones culturales. Entonces cuando Pablo inicia está hablando propiamente de las mujeres, pero en realidad está incluyendo hombres y mujeres. Dice: me parece que los que están casados no deben separarse, y que si están solteros no deben casarse. Estamos viviendo momentos difíciles, por eso creo que es mejor que cada uno se quede como está. Sin embargo, quien se casa no comete ningún pecado, y si una mujer soltera se casa tampoco peca, pero los casados van a tener problemas y me gustaría evitárselos. Una de las incógnitas que tenemos es si el apóstol Pablo fue casado, cuando menos, porque cuando escribe esto, él se identifica del lado de los solteros. Y pues lo que entendemos es que si Pablo fue fariseo, pues para ser fariseo una de las condiciones era que tuviera que estar casado. Probablemente para este tiempo, por alguna situación, el apóstol Pablo ya era viudo. Pero como dije antes, en este tiempo no se decía al varón como viudo, el varón se decía a sí mismo como soltero. Las viudas eran las mujeres, pero bueno, los hombres eran solteros. Y Pablo se está refiriendo a sí mismo como un soltero. Y Pablo, si al inicio está diciendo, esto no es un mandato de Dios. Inclusive la última línea de este pasaje dice: me permito opinar, pues creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Lo que él está diciendo aquí no es una orden de Dios, es lo que a Pablo le parece como un apóstol, como un siervo de Dios. Y dice: bueno, si me preguntan a mí mi opinión, dice, yo opino que el que está casado debe quedarse casado. Como lo leímos antes, dice, porque el deseo de Dios es que cuando dos personas se unen, permanezcan juntos hasta el final. En cuanto a los casados, que se queden casados. No hay la posibilidad de una separación o de un divorcio. Dice, pero los que están solteros, yo les recomiendo que mejor se queden solteros. ¿Por qué? Dice, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Dice al final del versículo 28, dice, porque los casados van a tener problemas y me gustaría evitárselos. Aunque no es muy claro qué tipo de problemas podemos imaginar. El que una pareja aprenda a vivir juntos, dos personas de dos caracteres, de dos personalidades distintas, viviendo juntos, sin duda alguna que es un proceso de ajuste, y esto significa problemas. Segundo, cuando vienen los hijos, la crianza de los hijos, cumplir con las responsabilidades propias del hogar, sea como sea, son situaciones complicadas que el soltero no las va a vivir. Así que dice el versículo 29, lo que quiero decirles es que ya no hay tiempo que perder. Los que están casados deben vivir como si no lo estuvieran. Los que están tristes como si estuvieran alegres. Los que están alegres como si estuvieran tristes. Los que compran como si no tuvieran nada. Los que están sacándole provecho a este mundo como si no se lo sacaran. Porque este mundo que conocemos pronto dejará de existir. En estos versículos el apóstol Pablo está haciendo mención de que para él había una prisa, había una premura en todo esto. Y dice, bueno, los que están casados pues vivan como si no lo estuvieran, pero él está diciendo algo, porque este mundo pronto dejará de existir. Entendemos cuando leemos el Nuevo Testamento que los apóstoles, los discípulos que quedaron después de que el Señor Jesús fue al cielo, vivían con esta convicción de que el Señor Jesús regresaría pronto. Esa palabra pronto para los seres humanos, pues estamos hablando de semanas, meses o algunos años. Pero en el tiempo de Dios, ese pronto puede ocupar lo que ha llevado hasta ahora, más de 2000 años. Y para Pablo dice, es que este mundo pronto dejará de existir. Hay que apurarnos, hay que enfocarnos. Y si estás casado, bueno, que no te detenga esto para servir al Señor.
Dice versículo 32, yo quisiera no verlos preocupados. Los solteros se preocupan de las cosas de Dios y de cómo agradarle. También las viudas y las solteras se preocupan para agradar a Dios en todo lo que hacen y piensan. En cambio, los casados se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propia esposa. Del mismo modo, las casadas se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propio esposo. Por eso tienen que pensar en distintas cosas a la vez. Dice Pablo, bueno, vamos a poner el tema sobre la mesa. Y en la realidad es que pues un matrimonio donde ambos conocen a Dios, aman a Dios y quieren servir a Dios, pues tienen su tiempo, sus recursos están limitados, porque tienen que ocupar tiempo en sí mismos, tienen que ocupar tiempo para su familia y además para servir al Señor. Y dice el apóstol Pablo, es que los que están solteros pues no se preocupan de otra cosa sino de las cosas de Dios y de cómo agradarle. Si lo ponemos sobre la mesa, pues sí, en realidad los casados la tenemos un poco más complicada para ocupar tiempo y recursos para servir y para agradar al Señor. Los solteros entenderían que están más en la libertad de poder ocuparse de las cosas de Dios. Así es que dice versículo 35, no les digo todo esto para complicarles la vida, sino para ayudarlos a vivir correctamente y para que amen a Dios por encima de todo. Si le preguntamos al apóstol Pablo, Pablo, ¿tú qué dices? ¿Me caso o no me caso? El apóstol Pablo va a decir, pues, si ya estás casado, quédate como estás, pero si no te has casado, de preferencia, no te cases. No te cases porque él va a dar aquí, va a decir algo muy importante que yo quiero enfatizar con aquellos solteros de Península Viva o de solteros de otras iglesias que son cristianos. Queridos solteros o solteras, hay un propósito en tu soltería y Dios está diciendo a través de Pablo es que el hecho de que tú estés soltero te va a dar la libertad en tiempo y en recursos que tú puedas ocuparte de las cosas de Dios. Solo piensa en esto. La promesa del Señor es que iremos a la vida celestial y es muy claro que en la vida celestial no hay matrimonios, no nos daremos en casamiento. Veremos allá, nos encontraremos con quien fue nuestro cónyuge en esta vida, pero ya no será nuestro esposo. Allá, dijo el Señor Jesucristo, seremos como ángeles. Y si en la eternidad vamos a permanecer como solteros, pues qué más da que unos pocos años en este tiempo podamos permanecer así. Solamente quiero agregar algo. Dice versículo 37, pero si alguno no se siente obligado a casarse y puede controlar sus deseos, hará bien en no casarse. Así que quien se case hace bien y quien no se casa hace mejor. Pero solteros, hay un requisito. Dice Pablo, si alguno no se siente obligado a casarse y puede controlar sus deseos, hará bien en no casarse. Ahí está la médula del punto, ahí está la clave de esto. La verdad es que en nuestros tiempos el ser soltero es sinónimo de libertad en nuestras relaciones personales. Y entonces el soltero dice, pues yo no estoy casado, yo no tengo compromisos, yo puedo ir y venir, hacer y deshacer y no tengo problema porque soy soltero. Pero el apóstol Pablo ya había dicho al principio del capítulo, en el versículo 9 dice, pero si no pueden dominar sus deseos sexuales, es mejor que se casen. Como dice el dicho, vale más casarse que andarse quemando. Solteros, solteras, Dios te dice, si tú te permaneces soltero vas a tener más tiempo de ocuparte de mí y de servirme. Dice, pero debes controlar tus deseos sexuales. Si no puedes controlar tus deseos sexuales, mejor cásate. ¿Por qué? Porque en la Biblia se habla precisamente de fornicación. Fornicación son las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y un requisito que Pablo dice es, pues si no te sientes obligado a casarse está bien, pero siempre y cuando puedas controlar tus deseos. Dice versículo 39, la casada está unida a su esposo mientras el esposo vive, pero si el esposo muere, ella queda en libertad de casarse con cualquier hombre cristiano. Y volvemos al punto, Pablo habla mucho de las viudas, bueno, en aquel tiempo también había viudos, pero por cultura no se hablaba de viudos, se hablaba de solteros. Y dice particularmente de las viudas, entendemos que también para los viudos es que mientras estemos casados estamos unidos. Dice, pero si el esposo o la esposa muere, quedará en libertad de casarse con cualquier hombre cristiano. El apóstol Pablo, donde pone el ojo, pone la bala.
y sabe lo que está diciendo. Y no dice nada más, y el que esté libre, porque su esposo, su cónyuge falleció, pues está en libertad de casarse. No, dice, la mujer debe de casarse con un hombre cristiano. El hombre debe casarse con una mujer cristiana, es decir, que profese su misma fe. ¿Para qué? Porque si de por sí el casarse te distrae de tu servicio y de tu amor a Dios, pues imagínate si tu esposa no es cristiana, peor aún, hasta te va a acabar desviando de tu consagración a Dios. Termina diciendo: sin embargo, creo que sería más feliz si no volvieran a casarse. Me permito opinar, pues creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Queridos solteros que están escuchando este video, ustedes saben si le hacen caso a Pablo o no. Él cierra diciendo: sin embargo, creo que sería más feliz si no volviera a casarse. Querido soltero, querida soltera, si tú no tienes problemas con tu sexualidad y puedes tener ese don de continencia, y Dios te muestra claramente el propósito de tu soltería y puedes ocupar tu tiempo para servirle, para contribuir en su reino, hay muchas labores que se hacen en la iglesia y que normalmente un hombre casado, una mujer casada, dice: es que yo no puedo asistir, es que tengo que ver a mis hijos, es que tengo que ir al doctor, es que tengo... Y siempre estamos ocupados por motivos de la familia. Un soltero no, un soltero tendría más libertad de poder participar, de poder apoyar. Amigos, Dios usa a los casados, pero también usa a los solteros. ¿Y de qué manera? Debería darnos envidia a los casados, cómo Dios puede usar a una persona soltera en su reino. Esta es una franca invitación para que tú que eres soltero puedas permanecer así y de esa manera ocupar tu tiempo, tus recursos, todo lo que tú tienes para servir a tu Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por esta palabra que nos da Pablo a través de la Biblia, y gracias porque nos queda claro que quienes estamos casados, casados estamos, y tu deseo es que permanezcamos así. No debería haber en nuestra mente la palabra separación, mucho menos la palabra divorcio. Por otro lado, aquellos que por algunas circunstancias se encuentran solteros, es tu deseo que puedan permanecer así para que puedan ocuparse. Y tenemos que tenerlo muy claro: no es permanecer solteros para disfrutar más de la vida de una manera egoísta, de una manera egocéntrica. Es permanecer solteros para ocuparnos de servirte, de poder contribuir a la extensión de tu reino. Yo te ruego, Señor, por los solteras, las solteras que están escuchando este video, aquellos que son parte de nuestra congregación, de la congregación Península Viva, rogamos de tu gracia, rogamos de la presencia de tu Espíritu en sus corazones. Permítele, Señor, comprender si tú les has llamado realmente para permanecer solteros o tú les tienes preparado algo en el corto plazo para poder casarse. Yo te ruego, Señor, que tu gracia sea derramada sobre ellos y que tu bendición esté presente todos los días en sus vidas. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, estas son las enseñanzas de Pablo en sus cartas a los hermanos que estaban en Corinto. Nosotros nos vemos el día de mañana.